el código no exige que la víctima sea indemnizada en un principio de oportunidad, pero sin embargo, como es un precepto constitucional, niego y lo manda. Entonces, en ese momento el juez lo manda a consulta, ¿no? Y nos dice la norma: en el caso de que el juez no esté de acuerdo con la apreciación del fiscal o constate que no cumple con los requisitos, enviará dentro de los 3 días siguientes al fiscal superior para que ratifique o revoque la decisión dentro del plazo de 10 días contados a partir de la recepción del proceso. Mucho ojo, no solamente que el juez lo puede negar porque no hay el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley. Doctor Castro, tenga la bondad de comentar. No solamente porque no están cumplidos los requisitos exigidos en la norma, sino porque el juez, porque este mismo artículo nos dice que el juez no esté de acuerdo con la apreciación del fiscal. Es decir, el juez no está de acuerdo, lo niega, y en ese momento el caso se pasa a consulta del fiscal superior, del fiscal provincial. El fiscal provincial tiene 10 días para analizar el caso y decir si está de acuerdo o no con lo que ha hecho el fiscal del primer nivel. Si está de acuerdo, es decir, confirma el principio de oportunidad, devuelve el expediente al juez y el juez no tiene otro remedio que ordenar la extinción del caso. Tiene que archivarlo. Ahí ya no depende del juez, sino solamente de la fiscalía. Pero si en cambio el fiscal superior dice no, yo no estoy de acuerdo con el principio de oportunidad, en ese momento lo revoca y pasa el caso a otro fiscal para que el fiscal continúe con la investigación conforme a los parámetros exigidos por la propia norma. Lo que yo les decía hace un momento, el tema de la pena natural, ¿no? En el artículo 372 del Código dice: en las infracciones de tránsito y cuando las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el juez podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad, ¿no? Esa disposición, hasta antes de la vigencia de nuestro actual Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, estaba como uno de los presupuestos para la aplicación del principio de oportunidad. Ahora ya no, ahora está como pena natural. Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con relación al principio de oportunidad? Entonces, a ver, ¿quién me hace la mano y me dice cuáles son los dos presupuestos para la aplicación del principio de oportunidad? Dijimos que eran dos. ¿Cuáles eran esos presupuestos? O esos casos. A ver, ¿quién me hace la mano? A ver, señorita. ¿Ya? ¿Y el otro? ¿Tipo de delito? La regla. Esa era la excepción. ¿Recuerdan? ¿No? A ver, usted. Bien, delitos culposos. Entonces tenemos dos presupuestos, ¿no? Dos casos. Cuando el delito no supera los 5 años de privación de libertad y cuando los delitos son culposos. Sí. Ahí tenemos dos delitos más. Venga, compañerita. Un libro de mediación. Cuando yo empecé mi intervención les decía que la Fiscalía puede ejercer la acción penal pública, pero con sujeción a dos principios, les indicaba, ¿no? Mínima intervención penal y principio de oportunidad. Ya hemos explicado cuándo se aplica el principio de oportunidad. Ahora veamos lo que es el principio de mínima intervención penal. ¿Cuándo se aplica? Dice, la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Eso está en el artículo 3 del Código. Constituye el último recurso cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. ¿Cuáles son los mecanismos extrapenales? ¿Quién puede decir cuáles son los mecanismos extrapenales? Normas. ¿Perdón? Normas que están establecidas en las cuales las normas se puede ir a la No. A ver, las normas extrapenales son las normas que no son penales. O sea, la norma civil, o sea, la esfera civil, la esfera administrativa, la esfera cualquier esfera que no sea penal, son los mecanismos extrapenales. Entonces,
¿Cuál es el sentido de la norma? La norma nos dice, cuando constituye el último recurso, ¿qué cosa es el último recurso? El accionar penal es el último recurso. Cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. Es decir, si tenemos una problemática que no es suficiente resolver en la vía civil, en la vía laboral, en la vía inquilinato, recién ahí se recurre a la esfera penal, obviamente cuando el caso sea penal, porque mientras tanto las partes pueden arreglarlo por su cuenta. Cuando ya las partes no pueden arreglarlo por su cuenta y es un delito que realmente interesa al Estado en razón de su gravedad, entonces el Estado puede seguirlo a través de la Fiscalía. Dice, cuando hablamos de mecanismos extrapenales podemos decir que cuando los recursos civiles, administrativos, laborales, entre otros, no den resultado, la fuerza sancionada del Estado es la que deberá aplicar. Bien. Pero nosotros, como Fiscalía, dentro del proceso penal, podemos aplicar la intervención penal mínima o mínima intervención penal a través de los medios alternativos a la solución del conflicto penal. Y la ley nos da algunos casos. Nos da, por ejemplo, en los casos de contravenciones. Nos dice la norma respectiva que al momento de que se va a desarrollar la audiencia de procedimiento expedito, porque el procedimiento de contravencional se juzga a través de un procedimiento llamado expedito. Se llama expedito porque es rápido, ágil, se resuelve en una sola audiencia. Y nosotros en nuestra legislación tenemos tres tipos de contravenciones. Tenemos las contravenciones comunes, tenemos las contravenciones de tránsito y tenemos las contravenciones relacionadas con violencia intrafamiliar. En las contravenciones de tránsito y en las contravenciones comunes se puede aplicar conciliación en la misma audiencia de expedito ante el juez, no así en los delitos o en las contravenciones de violencia intrafamiliar. Ahí no se puede aplicar una conciliación, la ley lo prohíbe, pero tenemos conciliación dentro de los procedimientos expeditos, es decir, dentro de los procesos contravencionales, en las contravenciones comunes y en las contravenciones de tránsito. También tenemos esta aplicación de la mínima intervención penal mínima a través del sistema alternativo en los delitos de acción privada. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Tenemos 4 delitos de acción privada en nuestra legislación. Recordemos que bien, calumnia, usurpación, estupro, lesiones que no superan los 30 días, excepto los casos de tránsito y violencia intrafamiliar. Muy bien, ¿no? Tenemos esos 4 casos de acción penal privada, es decir, que la acción se ejerce solamente con la querella del ofendido. Todos los demás delitos que están en el código corresponden a la esfera de la acción penal pública. Por lo tanto, la Fiscalía puede ejercer todos los delitos, excepto esos 4 que corresponden a la esfera privada. La norma respectiva que juzga el procedimiento de los delitos de acción privada también nos dice que esos casos pueden terminar con la figura de conciliación. Es decir, van a la audiencia, aunque sea un caso de estupro. Miren que no se puede aplicar conciliación en los delitos de violencia, en los casos de delitos sexuales, ¿no? Entonces acá tenemos 4 incluido un delito sexual, pero se puede aplicar conciliación en esos casos. Ahora, también tenemos los casos donde también se aplica conciliación en los casos que están regulados en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, es decir, los casos relacionados con los menores infractores. Se puede terminar el conflicto penal contra un menor de edad infractor vía conciliación. Y esa conciliación puede hacerla la Fiscalía o proponerla a la Fiscalía, o esa conciliación inclusive puede proponerla el propio juez. Miren que nosotros nos manejamos a través de un sistema dispositivo. ¿Qué significa un sistema dispositivo? Que el juez solamente va a resolver, el principio dispositivo es un principio constitucional, ¿no? Que el juez solamente va a resolver en base a las peticiones que le hacen las partes. El juez no tiene iniciativa probatoria. El juez no puede hacer nada de aquello que las partes no le exijan, de aquello que las partes no le pidan. Pero sin embargo, en temas de conciliación la ley es un poco más flexible, porque la misma ley dice que el juez puede proponer la conciliación. El juez puede llamar a la conciliación. Si no lo hace el fiscal, es decir, si no es una conciliación vía fiscalía, puede ser una conciliación vía jurisdiccional, una conciliación propuesta por el juez. Y aún se puede hacer una conciliación, una mediación.
¿Cuál es la diferencia en el ámbito de la justicia restaurativa o de adolescentes infractores? En cambio, la mediación es una situación que la propone los padres del menor de edad con la víctima. Los padres del menor de edad con la víctima pueden decir, hemos llegado a una mediación y no necesariamente ante un centro de mediación, sino que la mediación se ejecuta dentro del proceso penal relacionado con el adolescente infractor. Cuando la propone el adolescente infractor con la familia, con la víctima, se llama mediación, y cuando la propone el fiscal o el juez se llama conciliación. En términos de código orgánico, la niñez y la adolescencia me refiero. Entonces, miren, nuestras leyes nos facultan para aplicar todos estos medios alternativos de la solución del conflicto penal, que son consecuencia del principio de mínima intervención penal contemplado en el artículo 195 de la Constitución de la República y en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal. Conciliación en contravenciones penales está en el artículo 641. Nos dice que las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. ¿Qué es un procedimiento expedito? El juez nos llama a una sola audiencia y en esa audiencia ya tiene una decisión de absolución o de culpabilidad en la vía contravencional. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante el juez competente, el cual se regirá por las reglas generales contempladas en el Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado, si corresponde, podrán llegar a una conciliación, salvo en los casos de violencia contra la mujer y la familia o miembros de nuestro familiar. El acuerdo se podrá en conocimiento del juez para que él, si en caso de aprobarlo, ponga fin al procedimiento o al conflicto penal contravencional en ese caso. Entonces, ya sabemos que hay conciliación en contravenciones penales comunes, en contravenciones de tránsito, pero no en contravenciones relacionadas con el conflicto familiar. Ahí está lo que mencionábamos, cuáles eran los casos de acción privada, ¿no? Calumnia, lesiones de hasta 30 días, excepto justamente casos de tránsito y de violencia intrafamiliar, estupro y usurpación. ¿Perdón? La calumnia, claro. Ahí está arriba la calumnia. Lo que en código anterior decía injuria. Decía injuria calumniosa, injuria no calumniosa. ¿Cuál era la injuria calumniosa? Cuando se le imputaba la falsa comisión de un delito a una persona. Por ejemplo, le decía, eres violador, eres un peculador que ha llevado los bienes del Estado. Le está imputando la falsa comisión de un delito. Pero en cambio la injuria no calumniosa se refería a la falsa imputación de un vicio o moralidad que tenía la víctima. Él lo acusaba de ser prostituta, de ser homosexual, de ser marihuanero. Le estaba imputando la falta comisión de un vicio o de una moralidad. Pero ahora nuestro código lo resumió ahora ya no como injuria, sino como calumnia, y se la deja solamente para los casos de falta e imputación de un delito. Es decir, que la falsa imputación de un vicio de moralidad ya no es calumnia, mucho ojo, ya no es calumnia. Eso termina siendo contravención, correcto. Entonces, se lo juzga por la vía expedita y por lo tanto admite conciliación. Acá también admite conciliación. Bien, en el artículo 649 tenemos el juzgamiento para los delitos cuyo ejercicio de acción penal es privado. Y nos dice, por ejemplo, la presentación, después de la presentación de la prueba o de los anuncios de los testigos y peritos, el juez señala fecha para una audiencia oral. Dice, en la audiencia el querellante y el querellado podrán llegar a una conciliación. Es facultad de ellos. Si ellos llegan a un arreglo, el caso termina. Lo que yo decía, menores infractores, tenemos las formas de terminación anticipada, tenemos la conciliación del fiscal, la conciliación del juez y la mediación penal. Están unas normas respectivas en el artículo 345 del CONA, Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Nos dice que el fiscal podrá promover la conciliación siempre que el delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta 10 años. Miren que en materia de menores la legislación es un poco más flexible. Si yo tengo un caso de robo a mano armada de un adolescente infractor,
cuya pena privativa de libertad puede llegar hasta los 7 años de acuerdo al artículo 189 del Código en su inciso primero. En materia de mayores o de adultos, mejor dicho, yo no puedo aplicar una conciliación, porque el requisito ahí es que la pena sea hasta 5 años, pero en materia de menores es más elástica la norma y nos dice que hasta 10 años se puede aplicar la conciliación. Para promover la conciliación se realizará una reunión con la presencia del adolescente, sus padres o representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado y la víctima. El fiscal expondrá la eventual acusación y dirá las proposiciones. Bien, es decir, esa es la conciliación fiscal dentro de un proceso de adolescencia infractor. En el 347 cabe estar la conciliación promovida por el juez. El juez competente podrá promover un acuerdo conciliatorio siempre que el delito sea sancionado con pena de hasta 10 años, igual. Este se propondrá en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y finalmente, en el 348A tenemos la figura de la mediación penal, también dentro de los procesos contra adolescentes infractores, y nos dice que la mediación permite el intercambio de opiniones entre la víctima y el adolescente durante el proceso, para que confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto que mantienen. Podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados, realización o abstención de determinada conducta y prestación de servicios a la comunidad. Dice, proceden los mismos casos que la conciliación fiscal y la conciliación del juez. Es decir, que también proceden los delitos cuyas penas privativas de libertad son de hasta 10 años. De la conciliación penal lo va a conversar el compañero Capo. Bien, señores, entonces hasta allí con esto del tema de la conciliación penal. Entonces, ¿cuál es? ¿Alguna pregunta ahí, señores? Hasta allí. ¿No tenemos preguntas? Sí. Siendo el uno homosexual, la otra persona no es homosexual, pero si le dice, eres usted ya sabe las palabras, ¿no es cierto? Que tú eres un seco, que tú eres un eso, que tú eres, ¿no es cierto? Pero que eres homosexual, que te gusta andar con el uno y con el otro, eso no es una calumnia, ¿verdad? ¿O es una calumnia? Porque si tiene esa condición. ¿Ah? Pero no es calumnia, ¿verdad? Yo le entendí, si yo le digo homosexual a una persona, cuando es homosexual no es calumnia, entonces ¿por qué? Ya, a ver. En primer lugar, no sería una calumnia, porque como le estoy diciendo, para que sea calumnia, no es que la norma exige que se le impute un vicio o falta de moralidad, sino un evento delictivo. Para hacer calumnia, yo debo decirle, eres ladrón, eres violador, te robaste los bienes del Estado. Ahí sería una calumnia. Pero en el otro caso sería una contravención. Entonces la pregunta es si tiene esa condición por la que le estoy diciendo, se podría considerar o no una contravención. Ya. A ver, ahí a veces ya sale de los parámetros de lo que dice la norma y queda en el criterio de cada uno. Porque si la persona en realidad tiene el afán de humillarlo en público, que más allá de su condición tiene la intención de... Podría ser una contravención, pero sí discutible el tema. Yo no le puedo dar una respuesta precisa, porque eso muchas veces queda a discreción de los jueces. Inclusive cuando nosotros comenzamos a leer jurisprudencia, nosotros vemos que la jurisprudencia nos dice que para que exista la calumnia debe existir un elemento subjetivo, o sea, un elemento interno del infractor, que se llama animus injuriandis. Y eso nos dice que muchas veces no es suficiente la mala palabra o la palabra no adecuada que yo empleo contra una persona, sino que esa palabra debe ir encaminada a lesionar el honor de la persona.
a humillarla frente al público. Cuando existe ese ánimo injuriante, entonces ahí se pregunta que existe la calumnia, ¿no? Hay bastante jurisprudencia de triple reiteración en ese sentido. Perdón, a ver. Disculpe, no le escucho. Podría. Muy buenas noches. La pregunta es la siguiente. Yo tengo un departamento en Quito, un edificio de 4 pisos. Mi departamento queda en la primera planta. En la parte de arriba tenemos 4 llaves de cada departamento. Yo pregunto, si es ¿cómo puedo decir? Un delito, el hecho de que el señor dueño del tercer y cuarto piso me cierre la llave de paso a mi departamento. Esos conflictos a la Fiscalía no le interesan, no porque no afecten, pero afectan no a la sociedad, sino a las personas inmersas en el conflicto. Eso sería un tema que se maneja por inquilinato, porque existen modos de terminar la relación de inquilinato, y uno de esos modos es justamente cuando se le suprimen los servicios básicos al inquilino. Inclusive hasta puede manejarse a través de la Defensoría del Pueblo, pero a la Fiscalía nada que ver con una conducta delictiva. A ver, por aquí alguien me dice. ¿Hay más? Ya, yo le explico, así me dice. A ver, ella pregunta si bien es cierto que tiene claro que no se puede aplicar la conciliación en los conflictos de violencia intrafamiliar, ella pregunta que si se puede aplicar el desistimiento, ¿no? Entonces la ley no contempla, también prohíbe que puedan haber cualquier tipo de situaciones en ese sentido. O sea, tampoco se puede decir. Es más, cuando nosotros leemos el Código Orgánico Interior Penal, nos damos cuenta que el desistimiento no existe regulado para las denuncias, solamente existe regulado para las acusaciones particulares. Pero la ley también es clara en ese sentido, dice que en ese tipo de casos no hay desistimiento, no hay conciliación, no hay nada. O sea, si el hombre entra en un conflicto de violencia intrafamiliar, está crucificado, así de sencillo. Bien. No hay excepción. Lo que pasa es que no es que el proceso termina, perdón, el proceso no es que termina ni por conciliación ni por desistimiento. El proceso termina por falta de prueba, que es muy diferente. Entonces el juez lo valora como que, bueno, si el hermano, que es el que denuncia, si es el principal testigo y él no declara, el caso se queda sin actividad probatoria. Pero el juez lo valora desde ese punto de vista, por carecer de prueba el caso, más no porque entre por un tema de conciliación o de desistimiento. Bien. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, hay algo que realmente me viene como inquietud. La mayoría de los seres humanos procedemos de una manera muy directa, a veces hasta no conociendo a veces de los temas, o a veces también procedemos a decir el caso, eres ladrón, eres uno que robaste, están en asociaciones ilícitas, pero lógicamente directamente tilda a la persona de ladrón, directamente lo tilda de un aprofitador. En ese momento, ¿cuál es la acción jurídica? Si él lo ve robando directamente, procede a anticipar el término jurídico, presumo, hay la posibilidad que no venga a ser juzgado, o directamente le trate de ladrón, hay la posibilidad de que esta persona tenga que ser juzgada por la manera de haber expresado en ese momento sin haber pruebas del hecho.
A ver, no entendí muy bien la historia. Lo que usted preguntó es que si una persona ve a otro robando, ¿cuál es el...? Y le dice al ladrón, no puede capturar, ¿no? Dice el ladrón, En su manera de proceder ante una persona que está robando le no es de ladrón. Pero a lo mejor lo probó o no lo probó. Ah, ya. O sea, Pero él está viendo que está robando. Exactamente. Ya. Pero si procede a decirle, presumo que él está robando. Lo que pasa es que si una persona presenta una denuncia por un evento de eso que usted dice, nunca va a terminar por un tema de calumnia o de injuria. Porque dentro del proceso tendría que concluir el proceso para ver si esa denuncia termina en malicia y temeridad, para ver si hubo mala fe del denunciante en ese evento. Normalmente cuando hay falta de prueba el caso termina suelto, a menos que se compruebe que en realidad ha habido mala fe de parte de quien denunció para llevar a la cárcel a una persona por venganza o por cualquier modo. Sí. A ver, ¿cómo cerramos? Porque ya son las 8 y tienen que empezar todo mañana. Sí. Gracias, doctor. Una pregunta. Tenemos un caso, nosotros, yo soy de Balsas, hay una radio, detrás de esa radio hay el dueño, que no es periodista, dicho sea de paso, que utiliza ese medio de comunicación, que lo escuchan muchas personas, para denigrar a la gente, en este caso contra una autoridad, por el supuesto hecho de no ser de Balsas, cuando los padres son de ahí, él es un chico joven, profesional que está trabajando ahí. ¿Se configura como un delito de odio, doctor? Nosotros dentro del Código de Contra la Pena tenemos un capítulo especial para el juzgamiento de las calumnias cometidas a través de los medios de comunicación social. Entonces ahí, por ejemplo, en cómo se maneja fiscalía, se presenta un acto que se llama de naturaleza administrativa para recuperar la información de quién es el dueño para que el dueño de esa radio identifique a la persona que estaba dando esa información de pronto calumniosa. Y cuando no la da, la ley reputa que quien lo hizo es el dueño del radio. Pero habría que analizar cuál es el contenido de la información o de las palabras que se profirieron para establecer si es un delito de odio o si simplemente es una calumnia cometida a través de un medio de comunicación social. Bueno, muchas gracias.